Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hola Papá Abuelo, qué gusto estar en este nuevo programa para platicar contigo de Cuaresma y Semana Santa de antaño. Entonces por eso queríamos platicar contigo y te quería preguntar qué significa Jesús de Consuelo para ti. Bonita pregunta, mijo. Y no sé ni cómo empezarla, porque legalmente, ustedes bien saben, no solo ustedes, sino todo el resto de la familia, lo mucho que amo a Jesús, lo mucho que le debo a Jesús. Le debo la vida y ha estado con nosotros todo el tiempo y nos sentimos felices, orgullosos y agradecidos de que nuestro Señor nos puede dar. Yo muy niño vi a Jesús en la recolección, lo vi muy de cerca y me impactó su mirada. Y más cuando ya estuve al servicio de Él dentro de la hermandad, que me tocó hacer cualquier cantidad de cosas por agradecer su culto, porque su procesión llegara a ser lo que actualmente es, y por el inmenso amor y la devoción que todos nosotros le tenemos. No hay día de Dios que yo no invoque a nuestro amado Jesús, y prueba de ello es que ahorita estamos aquí en casa y podés ver un altar dedicado a Él precisamente porque acaba de pasar Sábado de Ramos, que es el día dedicado a Él, para procesionarlo y con un culto muy especial que tiene miles de devotos en su haber. Para mis papás tiene un valor muy especial Fray Miguel Murcia, cuyo valioso legado permanece vivo en la recolección. Imagino que ustedes tuvieron muchas vivencias especiales junto con Fray Miguel. Entonces, ¿cuál fue el momento, anécdota que más recuerdan haber vivido junto a él? Bueno, pues gracias en principio por el espacio, gracias por la pregunta, mijo, y buenas tardes, gracias por el espacio. Creo que para nosotros hablar de Fray Miguel, en lo personal, creo que es en principio hablar de una persona que de alguna manera marcó mi vida. Para que lo sepas, creo que te lo he dicho muchas veces a los dos. Fray Miguel para nosotros fue más que un sacerdote y una persona que marcó la vida de Guatemala en su legado que dejó ante su primera puesta de un pie en Guatemala en la Semana Santa, porque él dio paso a una Semana Santa muy distinta años atrás. Fue lo que marcó en nuestras vidas. Yo tuve la gracia de convivir con él prácticamente desde muy chiquito, me vio nacer. Esa es la mera verdad. Para mí fue él una persona que realmente no lo consideré solamente el sacerdote que estaba a cargo de una importante iglesia, sino que una persona que creció conmigo y dejó realmente grandes momentos importantes. Anécdotas podrían haber muchas, muchísimas. O sea, por eso hago ese recuento de lo que en mi vida significa Fray Miguel para mí. Decirte una sería borrar muchas. Solo puedo decir que la vida de él en nuestra presencia, en nuestra familia, es una anécdota completa. Es una vida sumada a la nuestra que nos entregó definitivamente grandes valores, especialmente valores morales, religiosos y sobre todo tener de frente a una persona que tenía una sabiduría única.
¿verdad? En realidad el aprendizaje de estar con una persona que no solamente era inteligente por su formación, sino que tenía inteligencia nata y valores natos que lo llevaban a uno a decir qué y cómo hacer cosas. Yo puedo decirte tal vez una importante anécdota. Yo era chiquito y me ayudaba a hacer tareas. Y eran tareas a veces muy complicadas para mí, pero sí, posiblemente. Para él eran muy fáciles. Pues no porque yo era mucho más pequeño, pero creo que siempre tenía esa actitud, esa buena intención de apoyar y de ayudarlo a uno, ¿verdad? Pues como te digo, no puedo decirte o no, enumerar muchas o alguna, pero eso más o menos. Y pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo, gracias a que me hice novia de tu papi, tuve una cercanía muy, muy grande con él. Fue muy lindo conmigo, me quiso desde el primer momento, me decía nena, y pues qué más que decirte que te llamas Miguel, por él pues. Entonces, eso es, yo muy agradecida de haber podido compartir muy cerca de él, gracias a tu papi. Él era muy cercano a tu papi, entonces yo me volví muy cercana a él también, ¿verdad? Yo quiero comentarte una cosa importante también ahí. Yo me llamo Miguel también por él. Y el legado del tercer Miguel eras tú, precisamente, ¿verdad? Yo muy claramente, mi mamá, Fray Miguel fue muy cercano a mi mamá desde jóvenes, y mi mamá me puso Miguel por Miguel Ángel Murcia. Por el Quito. El Quito para nosotros, solo que yo soy Miguel Antonio, por San Antonio, que en realidad el padre era muy, muy devoto, mi mamá también, y Miguel exclusivamente por él. Papi, mami, ¿cómo era Fray Miguel en su vida cotidiana? A ver, la vida cotidiana de Fray Miguel era una vida muy, digamos, era muy metódico en las cosas que hacía, ¿verdad? Él tenía una vida sacerdotal y cosas que cumplir en la iglesia. Sin embargo, en el entonces, cuando yo ya empiezo a recordar convivir con él de cerca, él tenía a su cargo el Colegio Liceo San Antonio. Yo llegaba luego del colegio y compartía con él, miraba cuando no estaba yo desde temprano, pero él estaba ahí desde temprano, llegaba a ver el funcionamiento del colegio, se quedaba hasta la hora que tocaba regresar a sus comidas muy puntuales, porque ellos tienen horarios, ¿verdad? Almorzaban a las 12 en punto y se iba. La vida cotidiana de él, fuera de lo que es su rutina de trabajo, si le queremos decir, era una persona muy, muy normal, muy de gustos importantes, interesantes y específicos. Realmente encontrarle el modo, yo puedo decirlo, que tenía una personalidad muy, muy bonita, que podíamos compartir en familia como cualquier otra persona, y era una persona muy humilde, muy sencilla, en la cual podías platicar con él, sentarse, molestar incluso. Tenía sus chistes españoles, sus anécdotas españolas, y de qué manera, sí, tenía cosas que decía uno, chistes de esos que a veces hasta un tanto fuertes, ¿verdad? Porque así son. Eran chistes con chispa, sí, con chispa. Entonces, era una vida cotidiana bastante, digamos que bonita, una persona muy accesible en todo momento, y sobre todo porque demostraba ese amor por las personas, y nosotros que lo teníamos cerca, pues fue un privilegio, como repito, el vivir esa vida cotidiana de él. Era muy generoso. Él, como les dijo papi, él dirigía el colegio y era muy generoso con todos los padres de familia. O sea, si algún padre se llegaba a atrasar con algún pago, él era muy generoso con ellos. Siempre le gustaba ayudar a todas las personas. Bajo esa premisa fue que creció el Liceo San Antonio, ¿verdad? Era para ayudar a personas que podrían tener acceso a una educación. Debes tener presente que por ser fraile franciscano tenía votos de pobreza, votos de dignidad, que falta mucho en estos tiempos.
Y él era dado a eso, pues. No tengas pena, todo va a salir. Dios no nos abandona. ¿De qué te preocupas? Tapamos aquí, medio destapamos aquí y cubrimos acá. Así era. ¿Ustedes conocieron a algún familiar de Fray Miguel? Porque en todos los años que yo tuve la oportunidad de compartir con él, me hablaba de su familia, un sobrino, un hermano o hermana, y vivían allá. Pues que a estas alturas ya no existen ellos tampoco. Pero ustedes lograron conocerlos en alguna ocasión. Físicamente no lo conocimos, no conocimos. Voy a hablar cabalmente de las personas de las que hablaba. Su sobrino era de alguien con del que siempre platicaba, pero algo más importante era que hablaba de sus hermanos, de sus hermanas religiosas. Él tenía 2 hermanas más que eran monjas y eran religiosas, era una familia de religiosos al final, ¿verdad? No conocimos nunca, yo personalmente, no sé si mi mamá o en alguna avenida por acá, por Guatemala, algún pariente, desconozco, pero no conocimos a ningún pariente presencial, ¿verdad? Sin embargo, sí platicaba mucho de su familia, platicaba mucho de sus hermanas que eran monjas, y algo que daba como que pensar, ¿verdad? Cómo en una familia puede haber tanto religioso. Hoy por hoy las vocaciones las buscan y rebuscan, y en esa familia solo ahí habían 3, ¿verdad? Un sacerdote y que empieza y no termina, y ahí habían 3 ya mayores, pues hoy, como lo dice usted, Meme, posiblemente ya ellas ya tampoco estarán en la gloria de Dios, pero el sobrino posiblemente sea de las personas que existe, pero no tuvimos la oportunidad de conocer a nadie, solo lo escuchábamos. Acordemos que al final él, su familia, y lo dijo en algún mensaje, ¿verdad? Estaba en Guatemala, vio a Guatemala como ese pedazo de cielo, ¿verdad? Del que él hablaba, y que en algún momento pensaba que llegaba acá a quedarse acá, y aquí se quedó. Entonces su familia realmente, ante los votos que hacen, y muchos de esos votos están más allá de los que se hablan, también el sacrificio de estar lejos de la familia, fue algo muy admirable, porque pues no tenía su familia, pero la hizo en Guatemala. Y yo pues nos consideramos parte de, ¿verdad? Fray Miguel, en diferentes oportunidades se ha dicho si usted algún día dejará Guatemala o se quedará definitivamente en Guatemala. Pues he tenido bastantes propuestas de parte de mis superiores para volver a España en distintas ocasiones, pero yo estoy tan sumamente apegado a esta tierra tan maravillosa, a la cual llamo yo pedazo de cielo, porque lo es, por sus maravillosos bosques, por sus gente tan buena, tan generosa, y también por el ambiente en que vivimos, por su clima. Hay tantos motivos para llamarle pedazo de cielo a Guatemala que uno se siente completamente atraído y apegado a ella. Y es verdad, yo lo he dicho, que yo he vivido aquí 30 años seguidos, y los que Dios me dé de vida, y cuando cierre mis ojos quiero que también me den aquí honrosa sepultura. Bueno, papá y mamá, les quería hacer una pregunta. ¿Cómo vivía Fray Miguel este tiempo de Cuaresma y Semana Santa? Bueno, vuelvo yo un poco en la relación que tenía yo tan cercana de confianza. Él era, bueno, y también ahí Meme no me dejará mentir, era muy entusiasta en principio con todas las actividades que había que hacer, ¿verdad? Muy metódico, muy exigente, muy entusiasta en que todo sucediera como tenía que suceder. La Semana Santa, acordemos, la Semana Santa de la Recolección es un sello de él de hace muchos años atrás. Pero ¿cómo era su vida con nosotros en la vida de Semana Santa? Pues, ¿qué te digo? Pues, él vivía la Semana Santa como un verdadero religioso, pero la gozaba como una persona como nosotros. Le gustaba premiar
a la gente que lo ayudaba, le gustaba hacer almuerzos y premiaba a las personas que tanto lo apoyaban. A nosotros que vivíamos cercanamente con él y teníamos la oportunidad de que en mi familia, en mi lecho, en mi núcleo familiar, asistía tan de cerca, pues teníamos esas actividades que él constantemente propiciaba en cuanto al valor de esta época, ¿verdad? Entonces, podemos decir que realmente él vivía la Cuaresma y la Semana Santa con mucha plenitud, con mucha fuerza en todos los sentidos. Y en el tema de la familia, pues hecho, ¿verdad? Nosotros lo absorbíamos. Pues yo desde chiquito, por ejemplo, pues subía al púlpito cuando él decía el sermón de las 7 palabras, por ejemplo. A él le gustaba. Yo, pues no sé, tal vez alguien me vio en algún momento, o algún niño que andaba atrás de él, posiblemente era yo, ¿verdad? Y una persona, pues creo que se identificó muchísimo conmigo, y por supuesto yo, como no me iba a identificar con él, a tal grado de poder vivir aspectos tan importantes. Esperábamos la entrada de las procesiones y él salía de la entrada lateral de la Reco, donde salen del convento, y yo ya me buscaba para jalarme y nos íbamos entre las 2 procesiones. Él siempre con la Virgen, ¿verdad? Siempre iba con la Virgen y yo de su mano, ¿verdad? Siempre entre la Virgen y siempre entre la Virgen y Jesús. Ese era uno de los problemas, pero la interrupción, no problema, porque él siempre iba con la Virgen, él siempre era muy cuidadoso de las tareas de la Virgen. Pero, como tú dices, la cercanía, la familiaridad, el cariño, la confianza y el don de mando que le daba a uno, lo hacía depositar la confianza, y entonces, al menos yo, me convertía en el ir y venir. Fray Miguel lo necesita en el anda de la Virgen. Meme, no sé qué está pasando allá con Jesús, voy con Jesús. Y entonces era un ir y venir, y él siempre se hacía acompañar de personas grandes, entre ellos don Ramiro Polanco, Sí, tenía amigos. Don Mario Sandoval, siempre lo acompañaban en la procesión, por un rato, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí, era muy dinámico en un principio, después ya se volvió un poco más pacífico, pero sí... Estaba cuando salía la procesión, sí iba con la Virgen. Caminaba toda la procesión, definitivamente. Cuando llovía, él no se apartaba de la procesión, y ahí iba, ¿verdad? Ya más adelante no se pudo, pues ya no estaba yo en la hermandad, pero tú eres testigo de que ya era de que en la nochecita lo iban a traer para irle a hacer encuentro a la procesión. Esa es cabalmente lo que usted está diciendo. En la noche, pues al principio él era muy así, de caminarla completa con todo, y en la noche, ya de último, ya cuando estaba mayor, pues realmente era eso. Llegar por él, salir, solo miraba la salida y miraba la entrada, ¿verdad? Y si no estoy mal, más de alguna vez yo recuerdo haberlo visto dirigiendo sus marchas, ¿verdad? Siempre. Era nato. En las procesiones del parque, cuando llegaban las procesiones al parque, ahí él tomaba la batuta y dirigía a Jesús del Consuelo y Sudor de Sangre. Y el Viernes Santo por la mañana, cuando pasaba Jesús de la Merced, ya la gente a veces se agolpaba en esa área, para verlo, porque él ahí dirigía Sudor de Sangre. Y naturalmente los músicos y los directores de banda era una novedad. El padre era una novedad en sí. Él sentó y dejó una cátedra que nadie, hago la observación, que nadie, hay sacerdotes muy, muy, muy entusiastas, pero de la talla de Fray Miguel Ángel Murcia. Yo creo que menciona algo importante. El tema de la dirección de la banda. Yo siempre lo recuerdo los Viernes Santos, cuando él se subía a dirigir. Él era músico nato, él mismo lo decía, claro, ¿verdad? Él hizo sus marchas a oído, ¿verdad? Y tenía muy buen oído, aunque los últimos años, él ya empezó a perder la audición. Había que hablarle muy de cerca, ¿verdad? Había que acercarse mucho a él y hablarle y decirle las cosas. Pero el oído musical nunca lo perdió, ¿verdad? Nunca. No, perdí el oído. No, hablaba. Recuerdo que en mi casa me dijo,
dame más ponche, y ya le habíamos ofrecido. Sí, era un músico nato muy... no era de estudios, ¿verdad? No era que me gradué de músico. Él era su música nata que la traía, ¿verdad? Y por eso compuso las marchas que compuso y que son unas de las más importantes que suenan en los cortejos, ¿verdad? Y como dice usted, Meme, ¿verdad? De verdad la gente disfrutaba ver a un sacerdote de la talla de él dirigiendo sus propias marchas. No lo hacía nadie más. Como era tan ¿verdad? querido. Y además era tan querido, sí. Yo también recuerdo que compartí varios Jueves Santo con él. Santo, íbamos a ver sagrarios y era toda una experiencia ir cerca de él. Obviamente papi y yo íbamos cerca de él siempre del brazo y todo el mundo lo saludaba. Entrábamos a una iglesia y costaba salir de la iglesia porque se le acercaba muchísima gente. Los lunes santos le encantaba hacer paella. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Miércoles Santo también hacía paella. Y esas fueron las que yo comí porque ya me llamaban, nos llamaban Chato Castro y a mí para que compartiéramos, que ella compartía con su grupo de dolorosas, que eran pocas, no eran muchas. Naturalmente a la gran mayoría. Y un agradecimiento a su colaborador cercano. Un excelente catador de vino. Sí. Porque llegaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Cuentas, padre, si no, ¿qué entrego? Vente, mira. Y nos tomábamos el vino. Sí. Papi, mami, ¿cuánto tiempo vivió Fray Miguel en Guatemala y por qué lo querían tanto? Bueno, ¿cuánto tiempo vivió? Pues fueron más de 40 años desde que él vino a Guatemala y ha dejado todo este legado del que hemos platicado anteriormente. ¿Por qué lo queríamos tanto? A título personal y de familia, yo te puedo decir que no lo quería tanto, lo sigo queriendo mucho, ¿verdad? Para mí él es el abuelo que creo que cualquiera hubiera querido tener, ¿sí? Yo crecí con él, aprendí de él, es un privilegio hoy estar hablando de él y compartir todo ese verdadero amor que yo sentía por una persona que, aunque lejos de ser su sangre, porque estaba del otro lado del océano, vino a ser una familia con nosotros. El convivir tanto de cerca, el aprender su día a día. Hablaron anteriormente de la paella. Yo hoy cocino paella porque él me enseñó a cocinarla y ustedes la han probado. Entonces creo que hablar de por qué lo queremos tanto, por qué lo quisimos, hasta el día de hoy es una persona que nos llenó de mucha sabiduría, de mucho amor. Él nos vio como una familia, a mi familia y a mí, y adoptó, como dice, a mi esposa también, porque ahí fue donde empezamos a estar juntos y él ya la conocía, a pesar de que, bueno, igual conocía mucho a Meme, por supuesto, desde mucho tiempo atrás, a usted, a mi mamá, personas que conocían de antes, pero cómo llega a nosotros, pues imagínense cuántos años después, ¿verdad? Y el aprender a convivir y el hablar de que por qué lo queremos es muy amplio, pero realmente, como te digo, es un sentimiento que quedó sellado en nuestra familia, en nuestros padres, en nosotros ahora. Yo hubiera querido que todavía para mi matrimonio lo hablamos. Lo que pasa es que fue mucho después de su muerte. Entonces, soñarlo estuvo bien. Los padres que nos casaron, pues que en paz descansen, también ya los dos no están, pero hubiéramos soñado con que él fuera. Él me dio la primera comunión. Él estaba en todos los momentos familiares importantes en mi casa, en los cumpleaños, en las reuniones importantes nos invitaban. Él era un personaje importante en Guatemala y muchas veces por él estábamos también nosotros ahí. Pero lejos de todo ello, creo que lo que más importa es que si lo queremos y lo quisimos es porque realmente, como te repito, para mí ya no es Fray Miguel, sino es realmente ese abuelito que creció y al que pude servir hasta horas antes de su muerte, ¿verdad?
hasta el último momento. Y lo hice de corazón, ¿verdad? ¿Recuerdan la última conversación que tuvieron y cuál es el legado Fray Miguel más importante en sus vidas? Pues mira, la última conversación que tuvimos, pues yo personalmente, conversación, fue una semana antes de que muriera, ¿verdad? Él ya no se sentía bien. De él obtuve un obsequio único que hasta hoy lo conservo. Y ahí es donde supe que él realmente ya no estaba bien, ¿verdad? Entonces, esa fue la última vez que conversamos. Lo acuerdo muy bien, en un hospital que se llamaba San José, muy cerca de aquí de la zona, de aquí de la casa, a una cuadra de la Recolección. Y acostado, sí, habló conmigo, conversamos, me dijo, me lo guardas, por favor, y ahí ya te dio el cabo de que él no estaba bien, era algo que no iba a darlo a nadie nunca, ¿verdad? Sin embargo, no cabe duda que el amor que tenía ya por mí, sabía que iba a quedar conmigo. ¿Qué legado dejó en mí? Creo que mucho de lo que soy hoy aprendí, lo aprendí de él, ¿verdad? Esa sabiduría, la paciencia, el entendimiento para muchas cosas, el aprender a ser un líder positivo, como él lo era, con tantas cosas que tuvo a su cargo, es un legado importante, ¿verdad? Fue la última plática que tuvimos, tal vez tuvimos muchas, pero esa fue la más cercana a su muerte, ¿verdad? Y creo que tú, ¿verdad, mi amor? Tuviste todavía una más cercana, ¿verdad? Pues conversación, como les cuenta papi. Él ya no platicaba mucho porque no estaba bien, pero él estuvo una semana en el hospital y todos los días estuvimos con él. Habían ratos que platicaba más, no de algo específico, pero hasta bromeaba. Y yo pues tuve la fortuna, no sé si me eligió, si fue casualidad, no creo que haya sido casualidad. No. Seguramente él me eligió. Yo tuve la fortuna de estar con él en sus últimos momentos. Falleció conmigo. Yo llegué ese día muy temprano a cuidarlo, no había nadie más. Le di su almuerzo y pues su almuerzo. Sí. Ajá, yo le di su almuerzo y me dijo, ya nena, ya no más. Y me echó la bendición. Empezó a quedarse dormidito y yo a la par de él sentada y pues de repente empezó a ahogarse y fue cuando falleció, ¿verdad? Yo estaba ahí con él, yo solita. Entonces ya luego llegó mi papá, que era el más cercano, porque pues papi estaba en San Lucas. Entonces igual Mariana. Entonces el primero en llegar fue mi papá, pues ya, ahí estuvimos. Sí, efectivamente ese fue el día 26 de enero de 1992. Y sí, cuando yo llegué, entré al cuarto y efectivamente los médicos lo estaban auxiliando, estaban tratando de reactivarlo. Pero al rato salió el médico y me dijo, Fray Miguel falleció. Entonces ya empezó el movimiento de avisarle a ellos, a todos los Gaitán. Y llegó el padre Leonardo, que llegó a ser su sustituto en cuanto párroco de la iglesia, ¿verdad? Y pues a mí me tocó decirle, falleció Fray Miguel. Ya vino la tarea, que eso es, como tú acabas de decir, él eligió a quienes quería que estuvieran con él, porque nos tocó vestirlo. Yo lo vestí con un cuñado de tu mamá. Y luego, cuando llegó el féretro, ya para meterlo a él, lo metimos al féretro, tú, tu hermano y yo. Así es que tuvimos ese privilegio, pudo estar mucha gente encima de la situación, pero no fue así. Fuimos nosotros y una vez cerrada la caja, ya eso se encargó a las autoridades, ya la noticia había corrido, ya las campanas sonaban
a doble. Y pues todo un acontecimiento y Lo vivimos, pero fue muy triste, pero parecía muy hizo recorrido por la calle. sí, hizo recorrido por la calle. Y pues tuvo el inmenso premio de la dulzura que era para él Guatemala, de quedar enterrado en la capilla a los pies de su amado Jesús del Consuelo. Era lo que se merecía en ese entonces el ministro de Salud Pública, que era el licenciado Miguel Ángel Montepec. Habló, o mejor dicho, el difunto también, Chepe García Guau, el diputado, le fue a hablar y fue a solicitarle el permiso, que tal cosa y tal cosa, no dudó. Entiérrenlo a tal profundidad y no hay problema. Y ahí quedó, ahí está, ahí estará para siempre en su dulce y querida Guatemala, en su amada recolección y a los pies de las imágenes por las que luchó tanto y por las que hizo miles de cosas, miles de cosas. Tenía mucha gente que lo favorecía, mucha gente que lo quería, mucha gente. No tenga pena, Padre Miguelito. ¿Cómo no, Padre Miguelito? Y toda esa ayuda que él recibía y utilizaba para la iglesia era una maravilla, porque él compensaba de otra forma. Él le dio vivienda a unas personas que no tenían casa. El terremoto fue en 1976 y en 1979 la iglesia estaba de pie, nítida. ¿Por qué? Por el dinamismo de Fray Miguel. Él fue toda una institución, ¿verdad? Y ustedes fueron la familia que él adoptó en Guatemala para vivir aquí para siempre. Tanto que agradecerle, Fray Miguel, especialmente en estos días de Semana Santa, en que estuvimos tantos años juntos, en que pasamos muchas penas y en las que usted hizo tanto. Su sermón de las 7 palabras, incomparable, no hay otro, definitivamente. Y la gente lo recuerda mucho y tenemos historial fotográfico y grabaciones de ese sermón. Lo llamaban de otras iglesias y yo fui testigo para ir a dar sus sermones o pláticas. Él era un hombre polifacético. Sí. Estaba en todo y servía para todo. Pero también no lo llevaran por mal, porque también tenía su genio, ¿verdad? Así es que, como todo ser humano, tenemos días buenos, días malos, días alegres, días que estamos con las pulgas saltando. Pero sí. Lo comprobamos también en familia. Tenía sus días muy contentos y días muy enérgicos también, ¿verdad? Pero como dice usted. Fue todo un personaje y pues gracias a que ustedes están reforzando todo esto, porque yo podía decirlo a término general, porque yo lo conocí también desde muy niño y siempre me dijo el de los bigotes. Ya en la hermandad era meme, pero meme era el estira y encoge. Y pues como decimos, si caigo en lo mismo, ¿verdad? Nos eligió para estar con él hasta el último momento. Y muy privilegiados de que hayamos sido escogidos de ser su familia, porque de verdad aprendimos de una persona que tenía la sabiduría nata y el carisma divino. Y de esa cuenta mi familia está plagada de Migueles y de Antonios. Siempre quedará en nuestros corazones, definitivamente. Sí, ha sido una...
Gracias, papito, por compartir con nosotros esta tarde. Gracias, mi amor, por compartir todas tus vivencias con el Quito. La verdad es que creo que somos privilegiados de haber estado cerca de un ser tan maravilloso como él. Y lo más lindo es poder compartir con ustedes, mis niños, lo que fue el Quito. Ustedes lo saben, siempre se los decimos. Pero es muy lindo que hayan compartido con nosotros todo esto, que siempre quedará grabado en nuestros corazones y en nuestra familia. Pues gracias, ha sido una tarde muy, muy linda, llena de recuerdos y de nostalgia. Pues gracias, porque siempre es lindo compartir en familia. Así es. Y recordar. Una vez más en esta tarea de estos videos que gracias a Carlos se tomó la molestia de irlo haciendo uno por uno. Esta cuaresma no la disfrutamos de andar en la calle de procesión en procesión, pero sí más íntimamente porque pudimos vomitar, por así decir, todo lo que tenemos por dentro y que nos lastima por no poder estar fuera en la calle, pero Dios sabe por qué hace las cosas y por qué nos tiene aquí todavía. Gracias, Carlos. Así es, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad y este espacio para poder compartir nuestras vivencias y nuestro amor por Jesús del Consuelo, por el Quito y por sus marchas tan amadas, porque son las marchas que nos llegan al corazón, ¿verdad?